Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. El punto número 3 es este, el 3 de nuestra colección. Nuestra colección Querer es Tejer, ¿qué es eso? Bueno, pues si me sigues por Instagram, sabes que estamos haciendo una colección de mis puntos favoritos, los que más me gustan a mí, y uno de ellos, sin duda, es este punto. Es un punto de textura que no es un punto popcorn, no es un punto piña, es un punto diferente, que es ideal para un montón de trabajos, y de hecho yo ya estoy haciendo más de uno. Fíjate que hace un dibujo así en líneas que no nos queda recto del todo, así que es ideal para un montón de proyectos. Además es súper relajante de hacer. ¿Qué estaré haciendo? Bueno, ya sabes que en este tutorial lo que vamos a hacer es aprender a hacer este punto para que tú luego lo guardes en la cajita de puntos que tenemos para nuestra colección. Te insisto que en Instagram me encuentras como Querer es Tejer y allí vamos explicando un poquito todo. Fíjate que por detrás es liso, por delante tiene este dibujo, por tanto lo hace ideal para un montón de proyectos. No sé si vas a adivinar qué estoy haciendo yo con estos cuadraditos. Déjame en comentarios qué crees que estoy haciendo para después hacer un proyecto asociado a este punto. ¿Vale? Aquí ya tengo dos cuadraditos, te estoy dando muchas pistas. No sé si vas a saber qué es, pero bueno, yo creo que puede ser bastante útil en los tiempos que estamos. Aunque lo veo ideal para infinidad de trabajos. Haremos un proyecto asociado. Aquí lo que vamos a hacer es aprender a hacer el punto en sí, pero después suscríbete al canal si aún no estás suscrita, porque haremos un trabajo asociado con este punto y a ver si adivinas qué es, déjamelo en comentarios. Es algo que es útil, que es fácil de hacer, que es muy bonito para regalar también. No te doy más pistas, que si no ya lo vas a saber, que tú eres muy lista. Bueno, pues vamos a aprender ahora a hacer este punto. Yo le llamo punto de nube, y lo guardas en tu cajita con los múltiplos que ocupa, y una vez lo sepas hacer, pues ya lo puedes utilizar tú en los proyectos que quieras, porque en lana también puede quedar súper bonito. Vamos con el paso a paso, vamos con él. Como estoy haciendo más de uno de estos proyectitos, que no te digo qué es, ya lo veremos un poquito más adelante, voy a empezar con este otro color también de multicolor, a hacer el punto, y ya lo aprovecharé también para hacer uno de estos proyectos que te digo. ¿Qué múltiplo necesitamos para hacer este punto? Necesitamos un múltiplo de 4 más 3. Esto quiere decir que vamos haciendo cadenas de 4 en 4, 1, 2, 3, 4, nuevamente, 1, 2, 3, 4. Y cuando tengamos el largo que nosotros queremos, añadimos 3 puntos más. Para hacerte la muestra, aquí he hecho 16 puntos. 4 por 4, 16, es un múltiplo de 4. Y ahora voy a añadir 3 más. 1, 2 y 3. Múltiplo de 4 más 3. Para la primera fila vamos a levantar una cadena y vamos a ir a trabajar a la segunda cadena desde la aguja, y vamos a hacer solamente una fila de puntos bajos, una en cada punto. Si he hecho 16 puntos y le he añadido 3, tendré 19 puntos. Por tanto, lo ideal es que vayas contando. Como siempre les digo, si eres principiante, una manera de aprender es contar. Y si quieres colocar el marcador, lo debes colocar aquí. Este es tu primer punto. 1, 2, 3, 4 y cuenta hasta el final. 18 y 19. En esta muestra tengo 19 puntos. 4 por 4, 16 más 3, 19. Tienes que tener un múltiplo de 4 más 3. La primera fila, como ves, es súper sencilla. Un punto bajo en cada punto. Levantamos una cadena. Giramos la labor. Y en esta segunda fila vamos a hacer 4 puntos bajos. Entramos en el primer punto y hacemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer lo que es este punto de textura, que yo le llamo de nube porque es más suavecito que un popcorn y también que un piña. En el siguiente punto, después de los 4 puntos bajos, vas a entrar y vas a hacer un punto bajo. Cogemos hilo y en ese mismo punto de base, en el mismo, hacemos un punto alto. Cogemos hilo y en ese mismo punto, en el mismo punto de base, hacemos otro punto bajo. ¿Sí? 4 puntos bajos, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto de base. Ahora la secuencia va a ser hacer 3 puntos bajos, 1,
2, 3 puntos bajos y volver a repetir este punto o nubecita, ¿vale? Hacemos en el siguiente punto un punto bajo, lazada en el mismo punto de base un punto alto, pasamos por 2 y por 2, y en el mismo punto de base otro punto bajo. Repetimos 3 puntos bajos, 1, 2, 3. En el siguiente, otra vez nuestro punto de textura, un punto bajo, lazada en el mismo punto un punto alto, que es pasar por 2 y por 2, y en el mismo punto otro punto bajo. Por ahora parece que no estemos haciendo nada, ¿verdad? Pero quédate que vas a ver que luego sí que hacemos. Continuaremos así tan larga como tengamos nuestra cadena de base. Aquí veo que tengo más cadena, pues sigo 1, 2, 3 puntos bajos, y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, cojo hilo, en el mismo punto hago un punto alto, que es pasar por 2 y por 2, y en el mismo punto hago otro punto bajo. Y esto lo vas a hacer así de 3 en 3 hasta que al final te queden 2 puntos. Te deben quedar 2 puntos. Esos 2 puntos los vamos a trabajar. Uno en forma de punto bajo y 2. Listo. Esta es la fila número 2 y así debe acabarte. Empiezas con 4 puntos y debes acabar con 2. Para la siguiente fila vamos a levantar un punto cadena, giramos la labor. Vamos a fijarnos bien en la estructura de este punto. Aquí tenemos 2 puntos y aquí tenemos el punto nube. Bien, pues aquí en el primero entramos y hacemos un punto bajo. En el siguiente, lo ves claro, ¿eh? Ahí tienes la espiguita, ahí tengo un punto, 2 puntos. Y ahora aquí el punto este que hemos hecho de textura tiene 3 puntos, un punto bajo, un punto alto y un punto bajo. Vamos a ir al tercero de los puntos bajos que hicimos, al tercero, que lo veas bien, ahí. Y ahí vamos a hacer un punto bajo, es decir, para devolver el número de puntos de base no podemos hacer 3 puntos aquí porque estaríamos ampliando, debemos hacer solo uno. ¿Y dónde lo clavamos? En el tercero de los puntos que hicimos juntos. Vamos a volverlo a hacer. Ahora tenemos aquí 3 puntos, ¿te acuerdas que eran 3 puntos? Pues hacemos 1, 2 y 3 puntos. Y nos encontramos con el punto de textura. El punto de textura tenía 3 puntos. Vamos a saltar este, vamos a saltar este y vamos a ir a coger el punto bajo último de ese punto. Y ahí hacemos nuestro punto bajo. Fíjate que ahora ya sí se van montando las bolitas del punto. En esta fila número 2 vamos a ir haciendo simplemente eso, devolver la linealidad al punto, ¿vale? En cada punto bajo que hicimos en la vuelta anterior, en esta fila, pues lo único que vamos a hacer es devolverle la linealidad al punto. En cada punto bajo de la vuelta anterior hacemos un punto bajo y cada vez que llegamos al punto de textura vamos al tercero de esos puntos y ahí hacemos un punto bajo. Y nuevamente 3, 1, 2, 3. Me encuentro con el punto de textura, el 1, 2, el tercero. ¿Vale? Y aquí voy a tener 4 puntos porque te acuerdas que empezamos con 4. Pues vamos a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. Así te queda uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Ahora vamos a aprender a intercalarlos, ¿vale? Para que haga ese dibujo tan bonito del intercalado de este punto. Para intercalarlos muy sencillo, vamos a levantar un punto cadena y te acuerdas que en la primera fila de textura lo que hacíamos era 4 puntos para empezar. Pues ahora empezaremos con 2, 1 y 2 puntos, 2. Fíjate que siempre la textura la vamos a hacer desde la parte de atrás, la parte lisa. En esta fila pues empezaremos con 2 puntos bajos y en el tercero es donde haremos nuestra textura. Un punto bajo, un punto alto en el mismo punto de base y un punto bajo en el mismo punto de base. Y ahora seguimos con nuestra secuencia de 3 puntos, 1,
2, 3. Y en el siguiente nuestro punto de textura, un punto bajo, un punto alto y un punto bajo en el mismo punto de base. Y así seguimos hasta el final. 1, 2, 3 puntos bajos y en el siguiente un punto de textura, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto de base. En esta siguiente fila hacemos nuestro punto de textura 3 puntos, aquí nos tocaría otro punto de textura, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto de base. Aquí nos deben quedar ahora 4 puntos. En la otra nos quedaban 2. Como ahora hemos empezado con 2, aquí nos deben quedar 4. Así que los hacemos. 1, 2, 3 y 4. Si lo has hecho bien, así es como debe acabar. ¿Cómo continuamos? Levantamos una cadena y fíjate que ya nos han quedado las bolitas intercaladas. Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Bueno, pues levantamos una cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada punto que nos viene. Hasta llegar a nuestra primera bolita. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. De los 3 puntos de la textura, cogemos el último punto bajo y hacemos un punto bajo. De esta forma volvemos a tomar linealidad en el tejido. Un truquito que te doy es que en estas filas de puntos bajos cuentes los puntos, ¿vale? Tienes que tener siempre los mismos que tuviste en la cadena de base. Entonces pues sigo por aquí, vamos haciendo un punto, 2 puntos, 3 puntos y cuando llegamos a la bolita saltamos estos 2 y en el tercero hacemos nuestro punto bajo. Es de esa forma que se va formando la bolita, ¿ves? Por esta parte de aquí. Pues este es el punto porque ahora va a ser repetir, es decir, vamos a seguir así hasta el final. Aquí, como en esta fila empecé con 2 puntos, tengo que tener 2 y levantamos una cadena, giramos la labor. Siempre que estamos por la parte de atrás es cuando hacemos el punto de textura. Si no nos acordamos, pues miramos que aquí tenemos 2. Por tanto, ahora que nos tocará empezar con 4, al contrario de la fila anterior. Por tanto, volveremos a empezar con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Una vez hechos los 4 puntos, haremos nuestro punto de textura, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto y seguiremos con nuestra secuencia de 3 puntos, punto textura. 1, 2 y 3, punto de textura, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto de base. Uno, 2, 3, punto nubecita, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto de base. 1, 2, 3 y como hemos empezado con 4 puntos, aquí deberás tener 2. Así que aquí hacemos nuestro último punto de textura, punto bajo, punto alto, punto bajo y aquí te deben quedar 2. 1 y 2. Y ya es repetir, levantamos una cadena, hacemos nuestros puntos 1 y 2. Y cada vez que llegamos a un punto de textura, nos vamos a trabajar en el tercer punto bajo y hacemos un punto bajo y te aconsejo que esta fila de aquí la cuentes. De esta forma, empezando una fila con 4 puntos y la otra con 2, luego tocaría otra vez con 4, luego con 2, luego intercalando, es como se consigue este punto de textura.
Queda muy bonito en lana también. No he hecho todavía la muestra porque no sé si voy a hacer algún proyecto en lana con él, pero es un punto que yo lo veo ideal para infinidad de trabajos. Y ahora de hecho pues estoy acabando este de aquí. Como ves, queda súper bonito y es muy sencillo de realizar. Consiste en ir intercalando las filas en la que empezamos con 2 y en la siguiente lisa y en la siguiente con 4 y en la siguiente con 2, y de esta forma es como se nos crea este dibujo de textura en el que los puntos no nos quedan lineales, sino pues un poco romboidales o también oblicuos. Depende de cómo quieras mirarlo. Todo siempre en esta vida depende de cómo tú quieras mirarlo. Bueno, espero que te haya gustado el tutorial y si no estás suscrita todavía al canal, que te suscribas, que me sigas por Instagram porque es allí donde vamos compartiendo los puntos que vamos subiendo y los proyectos asociados a los puntos, y que me dejes en comentarios saber qué crees que estoy haciendo con tantos cuadraditos de bolitas. Gracias por estar nuevamente conmigo. Hasta pronto.